Muy buenas noches a todos, gracias por su asistencia, bueno, compañeros del Hospital de San José. El tema, un poquito a aclarar, es lesiones B3, no es BRAF3. Ahorita en la plática vamos a ver cuáles son estas lesiones B3. Bueno, entonces el tema se titula Lesiones B3, experiencia radiológica y concordancia anatomopatológica en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Puebla, IMSS, una perspectiva diagnóstica. Este tema es un tema de investigación, una tesis ya aprobada en asesoría de la doctora Nuria, pero la plática la estamos enfocando con ese enfoque, una perspectiva diagnóstica, lleva ese enfoque. Entonces, mi nombre es José Fernando Victoriano Baena, R4 de Imagenología del Hospital de San José, y en conjunto la vamos a dar con la doctora Nuria Melisa García Alarcón, que tiene su especialidad en imagen mamaria. Entonces, pues vamos a empezar. Como índice tenemos una primera parte que son generalidades sobre lo que es el tema, la clasificación histológica de estas lesiones en punción, porque son lesiones B3, no BRAF3, el marco teórico, la presentación clínico-radiológica de estas, el diagnóstico y la concordancia, que es lo importante en este tema de investigación. Segunda parte ya tenemos lo metodológico, el planteamiento del problema, material y métodos, los objetivos, resultados, la presentación de unos casos de estas pacientes que estuvieron en el estudio, la conclusión y una tercera parte que es la perspectiva que le estamos dando, las biopsias al vacío, que es finalmente lo que vamos a concluir. Tenemos 5 objetivos, los tipos histológicos y la frecuencia de estas lesiones B3, identificar las características radiológicas de estas lesiones. Tercer objetivo, conocer los factores de riesgos asociados a la infraestimación. A carcinomas ductales in situ, carcinomas infiltrantes o carcinomas lobulillares, correlacionar los hallazgos radiológicos e histológicos de estas lesiones y reconocer el tipo de biopsia óptima y su utilidad en cada lesión identificada a través de la imagen. Como generalidades tenemos que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial y la primera causa de muerte en estas. Ahora bien, ¿qué son las lesiones B3? Estas son un grupo de lesiones, o sea, son lesiones proliferativas epiteliales mamarias, un grupo heterogéneo con un potencial incierto de malignidad en la biopsia. O sea, que pueden tener en sí mismas o en el tejido adyacente malignidad. Pueden ser estas o el tejido adyacente. Entonces vamos a ver que pueden biopsiarse y el tejido que no se biopsie puede tener malignidad. Entonces, vamos a ver que existe una clasificación histológica de lesiones en punción con base en el artículo de Ellis, publicado en el 2004, que hace relación a lo que son lesiones a través de biopsias con aguja gruesa, las cuales se da un diagnóstico, pero no es definitivo. Ya el diagnóstico final pues, se hace con una decisión quirúrgica finalmente y menciona que de estas lesiones con biopsias con aguja gruesa, solo el 10% pueden no darse un diagnóstico definitivo y que prácticamente el 10% son esas lesiones B3. Entonces, él las clasifica en 5 categorías. El B1 es tejido mamario normal, o sea, en la en la biopsia con aguja gruesa, lo que se va a observar pues, es tejido mamario estromal, tejido adiposo, ductos, conductillos, todo va a ser normal. La categoría B2 son lesiones benignas, o sea, va a tener tejido mamario, pero ya con una lesión benigna. Fibroadenomas, también lesiones infecciosas, un absceso, una necrosis grasas. Y las lesiones B3 son lesiones con un potencial maligno incierto en la biopsia, que pueden tenerlo, como mencioné, malignidad en ellas o en el tejido adyacente. Y las lesiones B4 son sospechosas de malignidad. Menciona que son lesiones malignas, pero que tienen alguna falla en lo que es en el tejido extraído. O sea, pueden ir mal fijadas o trituradas sus núcleos, pero como tal son lesiones malignas, pero tienen alguna falla técnica. Y las lesiones B5, esas son lesiones malignas de forma inequívoca. Entonces, las que nosotros abordamos son las lesiones B3. Estas lesiones B3 se dividen en B3A y B3B, dependiendo si tienen atipia o no. Si no tienen atipia, son lesiones B3A. Aquí igual son 4 lesiones en B3A.
La primera son lesiones papilares sin atipia, cicatrices radial o lesión esclerosante compleja, que allí va a depender del tamaño que se presente. Los tumores filoides, que en estos tumores filoides pues tenemos los benignos, los limítrofes y los malignos. Aquí solo engloba los benignos y los limítrofes. Y la adenosis esclerosante sin atipia. Y de allí tenemos las lesiones B3B, son 4 igual. Y estas lesiones sí tienen lo que son células atípicas. La primera es la atipia epitelial plana, la hiperplasia ductal atípica, el carcinoma lobulillar in situ y la hiperplasia lobulillar atípica. Entonces, estas son las que incluimos en nuestro estudio. Como un pequeño marco teórico, tenemos que estas lesiones crean un alto impacto económico por altos costos en procedimientos diagnósticos y tratamiento. Vamos a ver que como son lesiones que tienen un cierto grado de malignidad en la biopsia, entonces estos van a requerir una segunda o tercera biopsia o finalmente una decisión quirúrgica. Entonces, por esto es que tienen más altos costos en su diagnóstico. Igual en su tratamiento, debido a que el diagnóstico se prolonga muchas veces y pues ya se encuentra lo que es un cáncer más avanzado. La edad media se menciona en estas pacientes es de 50 a 55 años. Este autor, Castro y colaboradores, en un análisis del manejo de lesiones B3, encontró que la edad media era de 55 años. Igual existen consensos internacionales. Está el consenso internacional de lesiones malignas con un potencial incierto, donde nos menciona que el límite superior de riesgo para que estas lesiones sean cáncer es del 5% para un carcinoma invasivo y hasta del 10% para un carcinoma ductal in situ. Igual este consenso internacional, el tercero que fue en el 2023, nos menciona qué hacer con ellas. Dependiendo de cada una de las lesiones, se les da un seguimiento diferente, que ahorita vamos a ver. Dentro de los factores de riesgo, ya hay factores de riesgos descritos. Se menciona que factores de riesgos genéticos y ambientales en el carcinoma in situ son similares al carcinoma invasivo. Entonces, esto menciona que sugiere que las lesiones B3 igual tienen el mismo factor que un cáncer invasivo. Igual a edad avanzada, la presencia de una lesión multifocal, el nódulo palpable y lo principal que mencionan todos los artículos, la discordancia radioanatomopatológica, estos son factores de infraestimación. Que se diga que es una lesión B3 o benigna y que al final sea una lesión maligna, un carcinoma invasivo. Igual se menciona la densidad mamaria, el aumento de esta está asociada a lesiones B3. Este autor, Gauss, nos evaluó 3.400 mujeres y descubrieron esa asociación, que el 64% de estas mamas tenían un tipo C o un tipo D. La presentación clínico-radiológica. Se menciona que estas lesiones son asintomáticas. Se hacen screening en mamario en las mujeres y pues ya se detectan, ¿no? Algunas pueden tener telorrea y ya es la única sintomatología. En la presentación radiológica, todas estas lesiones B3 no presentan imágenes características en las diferentes pruebas radiológicas. Y cuando llegan a presentar pueden ser la detección de microcalcificaciones de sospecha en la mastografía. Se menciona que esta es la forma más habitual de presentación. Por ejemplo, tenemos calcificaciones finas plamórficas, amorfas y heterogéneas. Estas están más asociadas a las lesiones B3 como la hiperplasia ductal atípica, la atipia epitelial plana y la adenosis esclerosante. Y cuando se observa lo que es una distorsión de la arquitectura, aquí pues ya podemos estar asociándolo a una cicatriz radial o una lesión esclerosante compleja. Y cuando observamos lo que son nódulos retroareolares grandes con calcificaciones intraductales o cualquier combinación de estas, puede estar asociados a lesiones papilares, tumores filoides y neoplasias lobulillares. Algo que nos mencionan es que las calcificaciones por sí solas pueden tener esa infraestimación, pero cuando se asocian a nódulos grandes o con calcificaciones, aumenta esa tasa de infraestimación. Entonces, pues vamos a ver mayor asociación cuando sean nódulos con calcificaciones. El diagnóstico de estas lesiones menciona que de todas las biopsias que se realicen, aproximadamente el 10% van a ser lesiones B3. La biopsia convencional con aguja gruesa de 14 Gauss menciona que se ha demostrado tener limitaciones en el diagnóstico de estas. Y desde 1995 se introdujo lo que es la biopsia asistida por vacío.
Ahora sí que aquí ocupa pues, agujas de mayor calibre, de 12 a 8 Gauss, y estas se consideran el método ideal para hacer el diagnóstico de estas. En algunos casos, el tercer consenso igual nos menciona el diagnóstico que puede depender de la extensión o el tipo histológico de estas, y en algunas de estas se recomienda la escisión quirúrgica. ¿Cuáles se recomienda la escisión quirúrgica? Lo que es la hiperplasia lobulillar atípica, los tumores filoides y las lesiones papilares. Las lesiones papilares, bueno, el resto de las lesiones se va a hacer con una biopsia al vacío. Pero las lesiones papilares, cuando no se resequen de forma completa, menciona que se tiene que hacer igual una escisión quirúrgica. Entonces son 3 las que van para escisión quirúrgica: la hiperplasia ductal atípica, los tumores filoides y las lesiones papilares que no se hayan resecado de forma completa. Y finalmente la concordancia radioanatomopatológica, que este es el punto de nuestra investigación. Vamos a ver que existen muchos estudios a nivel internacional, pero muchos de estos son en Europa, en Inglaterra, Italia, España. En México y en América Latina, la verdad, son pocos. Si buscamos estudios, casi no va a haber estudios de estas lesiones B3. Y la importancia de esta investigación es que nosotros como radiólogos no nos debemos de quedar con solo hacer la biopsia, sino ir y buscar el resultado histopatológico y corroborar lo que es esa relación anatomopatológica. Hasta allí va a concluir nuestro trabajo, hasta haber descartado la malignidad, o bien que si se sospechaba, la escisión quirúrgica, seguir insistiendo y ver que sea o no sea un cáncer. Entonces aquí tenemos lo que son al menos 4 estudios, existen muchos, todos europeos, les menciono. Y el primero, en un análisis de estas lesiones, en 79 pacientes, se encontraron una infraestimación del 6.5%, tanto en lesiones con aguja gruesa como en lesiones en biopsias al vacío. Este autor, Eminem y colaboradores, igual en un estudio de 206 pacientes, buscaron esa discordancia entre el diagnóstico radiológico e histopatológico. Igual mencionan que esta variación puede depender, puede ser menor o mayor dependiendo del tipo de lesión. Casi siempre es mayor en hiperplasias ductales atípicas, que en este estudio pues, fue casi del 91% la discordancia. Otro estudio en 523 pacientes de lesiones igual B3 que tuvieron en un diagnóstico inicial este diagnóstico, y finalmente en la escisión quirúrgica ellos detectaron que una quinta parte de estas lesiones fueron malignas en la escisión final. Y este último igual tomó las lesiones realizadas mediante biopsias con aguja gruesa, y su experiencia de ellos, la infraestimación fue del 18%. Aquí viene el planteamiento del problema de nosotros. Pues como mencionamos, el cáncer de mama representa un problema de salud por un gran impacto en el diagnóstico y en el tratamiento, como mencionamos. Las lesiones B3 pueden albergar malignidad, o sea, no sabemos si son benignas o malignas. Como tal, la histología son lesiones benignas, pero existe un pequeño porcentaje de que estas sean malignas. Entonces, no sabemos pues finalmente si son malignas. No presentan imágenes características en las distintas pruebas radiológicas. Se menciona que todas estas son BRAF 4, pero pues tienen que ir a una biopsia y pues irse a corroborar lo que es el resultado, la concordancia. Y estos factores, la edad avanzada, la densidad mamaria, la enfermedad multifocal, son también factores asociados a la infraestimación. Y el principal, la discordancia radioanatomopatológica, que a veces no la tenemos, no la buscamos, y eso es punto importante para descartarlas. La pregunta de investigación fue cuál es la experiencia radiológica y su concordancia con el resultado anatomopatológico en las lesiones B3 en nuestro hospital. Material y métodos. Este fue un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo en el Hospital de Especialidades Puebla en el periodo de agosto del 2021 a diciembre del 2023. Es prácticamente desde que tenemos el sistema PATS en el hospital. Aquí se hizo como que un corte a las 80 pacientes y otro corte cuando concluimos el total. Y observamos que pues tenían los mismos hallazgos. Entonces solo se tomó ese periodo de tiempo. Nuestra población fueron pacientes con biopsias de mama realizadas dentro del hospital. Se incluyó solo a quienes hayan contado con el reporte de esta lesión, B3.
y se eliminaron a todas aquellas que tuvieran un resultado ya sea radiológico, imagenológico o expediente clínico incompleto que no la pudiéramos pues categorizar o estudiar bien. Los objetivos. El objetivo general fue determinar la experiencia radiológica y la concordancia con ese resultado anatomopatológico. Los específicos, tuvimos 4 objetivos específicos. El primero fue identificar la frecuencia y los tipos de lesiones B3 en todas esas biopsias. Cuantificar la tasa de infraestimación a carcinoma, correlacionar los hallazgos radiológicos e histológicos y también describir el tratamiento o seguimiento radiológico otorgado. Porque también parte del problema, se me pasó mencionarlo, fue que estábamos en el servicio de mama y pues muchas pacientes nos llegaban con el diagnóstico histológico y pues el resultado era una lesión B3, una biopsia, otra biopsia y finalmente pues una u otra tratamiento, otra biopsia, otro resultado o más citas para vigilarlas. Entonces pues como mencioné, pues, son los altos costos que tienen que genera. Nuestros resultados, en ese periodo de tiempo se realizaron 4.400 biopsias en el hospital, se obtuvo una población de 317 con ese reporte de lesión B3, que corresponde al 7.2% de lesiones B3 del total de las 4.400 biopsias. Nuestra muestra fue de 116 pacientes, ahora sí que fueron las que tuvieron el expediente clínico o imagenológico completo. Y la edad promedio de nuestras pacientes fue de 50.8 años. Aquí tenemos lo que son 2 tablas. En la primera, en relación al tipo de biopsia que se realizó en estas pacientes. El principal tipo de biopsia que se realizó fue una biopsia con aguja gruesa en 54 pacientes, que corresponde al 46%, seguida por una decisión por arpón, excisional guiada por arpón en 38 pacientes, que corresponden al 32%. Y de estas 116 pacientes, las que requirieron una segunda biopsia fueron 45 pacientes. La mayoría se fueron a una biopsia excisional guiada por arpón, que correspondió al 34.5%. Dentro de los hallazgos mastográficos, vemos que la densidad mamaria, como mencionábamos, se mencionaba en la literatura que era un factor de riesgo. Se observó que de forma más frecuente los sectores dispersos de tejido fibroglandular, un tipo B, con 52 pacientes, que corresponden al 44.8%, seguida de una mama tipo C, heterogéneamente densa, con 36 pacientes. Los hallazgos mastográficos de las lesiones que se biopsiaron fueron principalmente calcificaciones, 31 calcificaciones, 2 distorsiones de la arquitectura y un conducto solitario. En total, de las lesiones que se biopsiaron, que porque tuvieron un hallazgo sospechoso por mastografía, fueron 34. De esas 31 calcificaciones, 15 fueron finas pleomórficas, casi la mitad correspondieron a estas, y solo encontramos estos 3 tipos dentro de esas calcificaciones de sospecha. En los hallazgos ecográficos observamos 70 pacientes con nódulos que correspondieron al 85.4%, 8 lesiones no masa y 4 nódulos asociados a calcificaciones de sospecha. De estos nódulos y lesiones no masas, la mayoría, 37, correspondieron a un tamaño mayor de 15 milímetros, que corresponde casi al 50%, bueno, cercano al 50%. Igual esto se menciona que la asociación de nódulos grandes o de mayor tamaño son a carcinomas. La categoría BIRADS que nosotros les otorgamos, una categoría BIRADS 4, fue en un 95% de los casos. Predominó la categoría BIRADS 4B con 49 pacientes, que corresponden al 42%. Dentro de los tipos histológicos de estas lesiones, más frecuentes fueron la adenosis esclerosante con 34 pacientes, seguido de la lesión papilar sin atipia con 26 pacientes y la hiperplasia ductal atípica con 21 pacientes. Ya esta última tabla es, ahora sí que, pues el enfoque, el objetivo que teníamos, saber cuáles habían tenido infraestimación, una discordancia radioanatomopatológica. De estas, 83 pacientes sí fueron una lesión B3 al final, 14 fueron infraestimadas, que corresponden al 12.1%,
15 tuvieron una lesión diferente, pero fue una lesión B3 al final, y 4 tuvieron otro diagnóstico benigno. Entonces, de nosotros, pues fueron esas 14 pacientes. El tratamiento que se les otorgó a estas, solo 2 fueron un tratamiento quirúrgico definitivo y que ya no ameritaron algún otro tratamiento ni seguimiento radiológico. Y 97 ocuparon una vigilancia radiológica. Y el resto igual vigilancia radiológica, pero aparte otro tipo de tratamiento. Entonces casi todas estas lesiones pues las mandaron a seguimiento y 110 de estas fueron un tratamiento anual, un seguimiento anual. Antes de los 9 meses, 6 meses, ya las teníamos revalorando. Y finalmente esta tabla, que son las lesiones infraestimadas, las 14 lesiones. En esta tabla tenemos 7 lesiones. En esta columna pues tenemos la lesión B3 que se detectó, primero las neoplasias lobulillares, de las cuales de estas 2 fueron carcinomas lobulillares infiltrantes, un carcinoma ductal infiltrante y un carcinoma lobulillar clásico. De las lesiones papilares sin atipia fueron en total 3 carcinomas. La categoría BIRATS que nosotros le dimos en su mayoría en estas primeras 7 lesiones, casi todas fueron 4C o un BIRATS 5. Solo una fue una categoría 4B. Esto es importante porque si nosotros le damos una categoría 4C o 5, estamos diciendo que muy probablemente eso sea cáncer, comparado con un BIRATS 4A o 4B. De los hallazgos, la mayoría fueron por nódulos, observados por mastografía o por ultrasonido, y solo una fue una lesión no masa mayor de 15 milímetros. El tipo de biopsia en todas estas fue una biopsia con aguja gruesa, y la edad en estas, solo 2 fueron menores de 40 años. Estas otras 7 lesiones infraestimadas, tenemos en la lesión B3 una hiperplasia ductal atípica, de las cuales 4 fueron carcinomas ductales in situ y 1 fue un carcinoma ductal invasor. Tenemos una adenosis esclerosante y una atipia epitelial plana como una lesión B3, que al final fueron 1 y un carcinoma ductal invasor, respectivamente. La categoría BIRATS en varias se les dio una categoría 4B. Esto sí vemos por el hallazgo radiológico que en varias fueron calcificaciones, groseras agrupadas, finas pleomórficas agrupadas, groseras heterogéneas segmentarias, que esta sí se le dio un 4C. El tipo de biopsia, 2 fueron por estereotaxia y 1 fue guiada por ARPO. La edad, la mayoría, todas fueron mayores de 40 años, promedio entre 50 y 60 años. Entonces, pues estas fueron 4B por las calcificaciones. Aquí nada más la única fue infraestimada, la guiada por ARPO, porque aquí podríamos ver que en nuestras lesiones, en nuestras pacientes infraestimadas, aquí tuvo que ver más que nada lo que fue el tipo de biopsia, porque fue con aguja gruesa o por estereotaxia, no como lo recomiendan actualmente, que son con biopsias asistidas al vacío. Y bueno, aquí tenemos una serie de casos de las pacientes, unas infraestimadas, otras no, que tienen o no concordancia radioanatomopatológica del sistema PACS de nuestro hospital. El primer caso, esta es una paciente de 53 años, pues observamos lo que son las imágenes de mastografía en proyección craneocaudal y medio oblicuo lateral, donde pues apenas, la imagen, no sé si las alcancen a ver, pero sí observamos unas calcificaciones de una distribución segmentaria, en lo que es el cuadrante, acá se muestran igual, en el cuadrante superior externo de lo que es la mama izquierda. Tenemos el cono de magnificación, observamos la distribución segmentaria, mejor observar lo que es la proyección craneocaudal, pero vemos que son de tipos groseras heterogéneas y unas que otras finas pleomórficas. Unos compañeros que nos ayuden a dar qué categoría BIRATS le darían a estas calcificaciones groseras heterogéneas de distribución segmentaria. Sí se definen, ¿no? Otra vez. Bueno, en este caso se le dio un BIRATS 4C, más por la distribución segmentaria.
Posteriormente se le hizo lo que es una biopsia por estereotaxia. Vemos la identificación de las calcificaciones. En la otra imagen pues observamos lo que es la aguja adyacente donde se encuentran las lesiones. Tenemos esta otra imagen que es igual de la biopsia. Vemos todavía la aguja en el sitio de las lesiones, y algo importante que que tomamos o que realizamos es el control post-biopsia. Observamos lo que son los 5 fragmentos y al menos 4 de ellos sí se observan lo que son las calcificaciones. Esto es importante para nosotros tener en cuenta de que si biopsiamos o no y qué nos dijo patología. A lo mejor si patología nos dijo que es una lesión benigna, y tenemos el control post-biopsia de que no biopsiamos las calcificaciones, pues entonces tuvimos quizás un error en lo que es en la biopsia. Pero si corroboramos que hay calcificaciones y patología pues nos dice un diagnóstico benigno, pues hay que buscar lo que es la concordancia. Entonces, la biopsia por estereotaxia reportó lo que es una hiperplasia ductal atípica, una lesión B3, y finalmente en la decisión final, porque es lo que nos mencionan los consensos, que esta hiperplasia se tiene que ir a una decisión quirúrgica, porque ahora sí que su diagnóstico con un carcinoma ductal in situ solo depende del tamaño. Menor de 2 milímetros es una hiperplasia, mayor de pues ya es un carcinoma ductal in situ. Entonces estas forzosamente se tienen que ir a una decisión quirúrgica. Entonces pues aquí concluimos un resultado radiopatológico concordante, tanto por la biopsia por estereotaxia y la decisión final. La paciente continuó en seguimiento radiológico. El otro caso, una paciente de 63 años, igual observamos lo que son las mastografías en proyección craneocaudal y media oblicuo lateral. Pues no identificamos pues lesiones, ¿no? Así a simple vista. Vemos una mama tipo B, pero en el cuadrante externo de la mama derecha se observó ese grupo de calcificaciones. Calcificación, pues observamos unas calcificaciones finas pleomórficas pues agrupadas. Aquí, ¿qué categoría igual le darían? ¿Perdón? 4B. Ajá, se le dio un BIRATS 4B a estas calcificaciones por la agrupación nada más. Se le recomendó que se realizara una biopsia excisional guiada por ARPON, guiada por mastografía. Aquí tenemos, bueno, apenas alcanzan a ver aquí lo que son las calcificaciones. Vemos lo que es el ARPON, y aquí nuevamente vemos las lesiones cercanas a lo que es la liberación de las puntas del ARPON. Igual algo importante aquí que debemos de tener, lo que es el control postquirúrgico. En este caso sí tuvimos el control postquirúrgico, donde pues observamos las puntas del ARPON, las calcificaciones finas pleomórficas agrupadas y pues los márgenes libres de la lesión. Entonces aquí el resultado de patología de esta biopsia pues nos reportó una adenosis esclerosante sin atipia. Igual concluimos un resultado radioanatomopatológico concordante y la paciente solo continuó con seguimiento radiológico. Esto es importante de lo que es el control postquirúrgico, porque sí encontramos en casos en los que no había control postquirúrgico y la paciente seguía presentando lo que son las calcificaciones. ¿Y cuál era la recomendación que se le daba? Pues ir nuevamente por esas calcificaciones. Y pues no se encontraban, no sabíamos si las se habían quitado o no, porque no teníamos el control postquirúrgico. Otro caso, una paciente de 51 años, observamos la mastografía en una proyección craneocaudal, y igual así a simple vista pues pareciera que no hay lesiones, ¿verdad? Igual una mama con una densidad pues tipo B, pero allí donde está el círculo observamos lo que son estas calcificaciones, unas calcificaciones amorfas, parecieran que un grupo y otro grupo. Aquí un paréntesis, el Hospital de San José es un hospital de tercer nivel, entonces ya nos llegan muchas veces con el diagnóstico, pero en algunos de los casos nos llegan solo con mastografía o solo con ultrasonido. Entonces nosotros tendremos, bueno, en esos casos, pues completamos lo que es el protocolo. Ahora sí que la mastografía, el ultrasonido, para pues planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces en esta la mandaron por calcificaciones, esas calcificaciones.
Pues aparentemente no hay nada, pero se encontró otro hallazgo. Esas calcificaciones se les dio un BRAF 4C de esa mama izquierda. Entonces, ese día se realizaron lo que son la biopsia, apenas alcanzan igual a identificar lo que son las calcificaciones amorfas, vemos lo que es la aguja, y en el control post-biopsia, pues observamos lo que son estos fragmentos con esas calcificaciones igual amorfas. En esa mama izquierda, lo menciono así porque ahorita vamos a ver que tuvo otro hallazgo esta paciente. En la biopsia por estereotaxia nos reportó un carcinoma lobular in situ de estas calcificaciones, una lesión B3. Igual estas lo que se recomiendan es hacer una decisión con biopsia al vacío y si queda lesión, dar un seguimiento radiológico. Pero en la mama derecha se identificó este nódulo. Vemos un nódulo irregular, márgenes angulados, hipoecoico, con sombra posterior, vascularidad periférica. Entonces, si nos regresamos un poquito a lo que es la mastografía, pues lo que es en el cuadrante externo, pues no tenemos la otra imagen, entonces podríamos concluir que es una asimetría comparada con la mama contralateral. Entonces, este aumento de la densidad, de esta asimetría, está en relación a lo que es este nódulo. Entonces, se le dio en esta mama derecha un BRAF 5 y se le hizo, fue al siguiente día la biopsia de lo que es la biopsia por estereotaxia, al siguiente día se hizo esta biopsia Trucut, lo cual patología nos reportó una adenosis esclerosante sin atipia. Entonces, aquí algo importante es que nosotros estamos dándole un BRAF 5, diciendo que es muy sugestivo de que es un cáncer. Y si patología nos dice que es una lesión B3, pues habría que buscar su concordancia. Entonces, pues aquí tenemos un resultado discordante en la mama derecha y un resultado concordante en la mama izquierda. Posteriormente, el 27 de diciembre, se realiza lo que es de ese nódulo una biopsia guiada por arpón. Menciona las notas que se hizo una resección en bloque y una disección radical axilar, que nos reportó finalmente lo que es esa biopsia excisional. En la mama derecha un carcinoma ductal infiltrante, más aparte un carcinoma lobular in situ. La mama izquierda quedó igual con ese diagnóstico y la paciente, bueno, ya aquí obtuvimos la concordancia y la paciente continuó con tratamiento médico, más aparte seguimiento radiológico. No sé si alguna duda vayan teniendo. Y ya, otro caso, una paciente de 64 años, igual se mandó para biopsia, entonces este ultrasonido es para el momento de la biopsia. Vemos lo que es un nódulo intraductal, vemos el ducto que se encuentra dilatado y dentro de lo que es este nódulo pues de morfología irregular, márgenes angulados, hipoecoico, heterogéneo, pareciera que tiene sombras laterales y vascularidad interna al Doppler color. Se le dio una categoría BRAF 4C por los márgenes angulados y por su morfología irregular. O sea, no es un típico nódulo intraductal que luego observamos, ovalado de bordes bien definidos, que regularmente le damos un BRAF 4A. Este se quedó con un BRAF 4C. Se realizó en septiembre del 23 lo que es una biopsia Trucut de este nódulo, lo cual reportó una lesión papilar compleja. Entonces, si nosotros estamos diciendo igual que es un BRAF 4C, o bien le hubiéramos dado un BRAF 5, que es muy sugestivo de un cáncer, habría que buscar lo que es la concordancia, no solo quedarnos con esa lesión B3. Igual recordar que el consenso internacional nos menciona que si no se resecó de forma completa una lesión papilar, habría que ir por ella mediante una decisión quirúrgica. Entonces, en enero del 24, pues ya se realizó lo que es la biopsia guiada por arpón, vemos lo que es el arpón en la lesión, y finalmente, patología nos reportó un carcinoma sólido papilar in situ de esta lesión, que solo era una lesión papilar compleja. Pues ya que obtuvimos lo que es la concordancia radiopatológica, y pues ya pues hasta ahí, como mencioné, pues finaliza lo que es nuestro trabajo. La paciente siguió con seguimiento radiológico únicamente, debido a que fue solo un carcinoma in situ. Y ya el último caso es una paciente de 65 años. Tenemos lo que son las imágenes de mastografía en una proyección craneocaudal y media oblicuolateral.
y en lo que es la mama izquierda, hacia lo que es la cola de Spence, se identifica lo que es ese nódulo. Ese nódulo redondo, márgenes espiculados, indistintos, que en el ultrasonido lo observamos de esta forma. Se dio que era más alto que ancho, nódulo pues ovalado, márgenes un poco indistintos, más alto que ancho, con sombra posterior. Aquí, ¿qué birras le podrían dar? 4A, 4B o 4C o 5. Porque aquí habría que definir dos, o sea, 4A, 4B, probablemente, bueno, una menor sospecha, pero 4, 6 o 5, pues ya estamos diciendo que sí es cáncer. Bueno, a esta paciente se le dio un BIRATS 4C. Es más alto que ancho, pues las sombras, y pues ver la edad también de la paciente, a veces correlacionar eso, ya es una paciente de 65 años. Entonces, a esta paciente se le hizo lo que es una biopsia que reportó células epiteliales con atipia. Entonces nos quedamos con una lesión B3B. Pero si le estamos dando igual que es un BIRATS 4C, una paciente de 65 años, un nódulo hiperdenso, márgenes angulados, pues aquí tenemos un diagnóstico radiopatológico discordante. Esta paciente por un periodo de tiempo no se vio, no tuvo seguimiento, posteriormente tuvo un seguimiento mastográfico, el cual seguía lo que es el nódulo. Vemos que pareciera que son de las mismas características, entonces se sugirió lo que es una biopsia Trucut, lo cual reportó un cáncer ductal infiltrante grado 2. Posteriormente, esta paciente ya hasta febrero del 24 se realizó la biopsia excisional guiada por ARPON, vemos lo que es el ARPON, en donde nos reportó un cáncer ductal infiltrante sin patrón específico grado 2 y aparte un carcinoma ductal in situ de patrón cribiforme. Aquí algo importante que habría que hacer es, que comentar, perdón. La paciente pues sí tardó un poquito en su diagnóstico, pero igual habría que comentar bien o dejarle de forma clara su diagnóstico histológico que está teniendo y si tiene o no concordancia. ¿Por qué? Porque puede que no se le explique bien, que se le diga que no es cáncer, pero en realidad es una lesión B3 que hay que seguir investigando. Entonces, pues ya con este resultado concluimos la concordancia radioanatomopatológica y la paciente continuó con vigilancia radiológica y tratamiento médico. Como conclusión, tenemos la infraestimación en nuestro estudio de malignidad en lesiones B3 fue del 12.1%, que correspondieron a 14 casos. En 10 de estos se les realizó biopsia con aguja gruesa guiada por ultrasonido. Pues no es el método idóneo, entonces muy probablemente esa haya sido la causa de infraestimación. En 2 casos de estos infraestimados, la edad fue menor de 40 años. La densidad mamaria más frecuente fue el tipo B y C, tanto en lesiones B3 como en las lesiones infraestimadas. La categoría BIRATS de las lesiones infraestimadas fue de alta sospecha en 9 casos. En 5 casos pues fue un BIRATS B, 4B. Y los consensos internacionales abogan por la realización de una biopsia asistida al vacío, ya sea con aguja gruesa o estereotaxia. Esto como método idóneo en el diagnóstico de estas lesiones en el procedimiento diagnóstico no quirúrgico. Y finalmente, un manejo más adaptado a las recomendaciones vigentes, la comunicación de estos casos con el patólogo, el cirujano oncólogo, que incluya lo que es la correlación radiopatológica, podría disminuir lo que es esta tasa de infraestimación de estas lesiones. Como esta es la conclusión, pues ya pasamos a la otra parte, que son las biopsias asistidas por vacío, que nos apoya lo que es la doctora Noria. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues creo que es muy importante que los chicos tengan esta oportunidad de foguearse, ¿verdad? No es fácil estar en un estrado como estos, con gente que tiene mucho tiempo, pues años en el negocio. Entonces creo que es algo importante. Gracias, doctor, por darles la apertura. Y pues bueno, yo les vengo a platicar la poquita experiencia que tenemos nosotros en el hospital.
Nosotros hacemos desde el año 2022 biopsias asistidas por vacío, pues que al final de cuentas es un material pues que es caro, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a este tipo de biopsias, y pues hemos aprendido en el camino, en otros lugares, en Europa, inclusive en Latinoamérica, tienen décadas haciéndolo. Entonces pues nosotros estamos un poco en pañales, pero al final hemos aprendido, y creo que ese tema que presentó el doctor Fernando es importante, porque muchas veces pues quienes hacemos biopsias de mama pues tenemos a lo mejor en la parte hospitalaria ciertas dificultades de comunicación con el patólogo, inclusive con el oncólogo. Entonces muchas veces a quien le llegan a preguntar las pacientes el resultado es al radiólogo, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos que hacer algo más por esa paciente? Entonces de ahí surge el hecho de que nosotros podamos saber lo que hay hoy en el mercado, lo que se está haciendo y lo que pues beneficia finalmente a las mujeres, ¿no? Entonces de eso se trata. Les prometo que, bueno, espero que no los aburra. Nosotros solo hacemos biopsias asistidas al vacío por ultrasonido y por mastografía. También hay por resonancia, pero pues nosotros no tenemos los aditamentos para hacerlo. Y bueno, vamos a darle. Esta técnica, como decía, pues prácticamente desde 1999 se dio a conocer, y fue pues una técnica alternativa a lo que es la biopsia por aguja gruesa. Pues el fin de esto es obtener una mayor muestra para poder evitar estos casos de infraestimación, y pues es un aditamento que tiene finalmente una bomba de aspiración que nos permite justamente tomar estas muestras, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues es una bomba que está justamente en este aditamento, que lo que hace es pues succionar literalmente, y pues tiene en este caso un bisturí que es giratorio, que nos permite pues obtener una muestra completa. Este es el equipo que nosotros tenemos, y conste que aquí no hay conflicto de intereses, simplemente es lo que tenemos. En el mercado existen por lo menos 3 equipos de aspiración al vacío, cada uno con sus pros y contras, pero bueno, pues esto es lo que nosotros manejamos, ¿no? Las agujas que utilizamos para poder, esto se los puse para que más o menos tengamos una idea. Tenemos agujas de 11 gauge y de 7 a 8 gauge. Entonces, esto es lo que se puede estimar que nosotros podemos seccionar, o más bien aspirar, en cada muestra. La ventaja del equipo que nosotros utilizamos es que con una sola introducción podemos obtener muestras sin necesidad de sacar la aguja. Entonces eso pues obviamente disminuye pues muchas posibilidades de complicaciones, y sobre todo tenemos la opción, sobre todo en ultrasonido, de estar observando en tiempo real qué es lo que está pasando con el tejido circundante, ¿no? Como ven aquí, entre los 11 gauge a los 7 gauge, pues tenemos una variación importante de cuánto engramaje nosotros podemos obtener. ¿Cuáles son las ventajas? Pues más o menos calculando el costo, por ejemplo, solamente del material que nosotros utilizamos para poder hacer una biopsia de este tipo, más o menos el set de una biopsia por aspiración cuesta como 14,000 pesos, 15,000 pesos, más o menos. Y comparado pues con una aguja de corte, pues que serán 1,100 pesos más o menos, al costo del proveedor, pues son casi 14 veces más, ¿no? El precio. Y eso obviamente si uno tiene pues el equipo, ¿no? Entonces son equipos pues caros, material caro, pero pues ahorita vamos a ver que tiene bastantes ventajas. Los falsos negativos tampoco es igual a 0, pero pues es importante conocerlo. Esta foto la tomé prestada de la doctora Sara Vázquez, la jefa de mama en el hospital Salvador Subirán, porque creo que es muy demostrativa respecto a lo que son los gauge y el tipo de muestra que nosotros podemos obtener. Entonces, ella explicaba que si nosotros tenemos un pastel de fresas y cerezas, cuando nosotros obtenemos una muestra, ¿qué tanto podemos obtener de cada una de las muestras? Si se dan cuenta, bueno, 16 es aún un gauge muy alto para que lo que nosotros habitualmente utilizamos, que son 14 gauge, ¿no? Pero entonces, más o menos, con un muestraje de 14 gauge, nosotros si tomáramos una muestra, pues estaríamos identificando a lo mejor
solamente una porción de ese pequeño pastel, pero cuando lo comparamos con el 7 gauge, pues entonces ustedes pueden ver que no solamente podemos saber de qué tiene adentro el pastel, sino qué otras cosas o ingredientes va a poder tener ese universo, ¿no?, de lo que estamos estudiando. Por eso creo que es importante más o menos reconocer esta imagen. El material y equipo, pues prácticamente es exactamente lo mismo. Bueno, me refiero al material como tal de una biopsia core, campos, guantes, anestésico local, y pues lo que es diferente, pues va a ser obviamente la aguja que nosotros utilizamos y pues todos los aditamentos que tiene justamente esta bomba de succión. Bueno, tenemos indicaciones de primera línea y de segunda línea. Cuando nosotros vamos a escoger a los pacientes para poder hacerles una biopsia, estas están clasificadas y como ustedes pueden ver, esta parte, esto lo publicaron en la última reunión de Latinoamérica que se dio en el 2025 en Colombia y pues establecieron justamente que no solamente las biopsias al vacío van a ser algo diagnóstico, sino ya estamos hablando de diagnóstico terapéutico y de terapéutico. Entonces, es importante porque nosotros aquí en México estamos empezando con esto. En muchos lugares pues todavía no tienen esta opción de hacerlo y realmente por lo menos nosotros en la curva de experiencia ha sido lento, ¿no?, porque dependemos de muchos factores para poder realizarlo. Sin embargo, en otros lugares, como decía, pues esto lo hacen desde 2000, 2005, tienen 15, 20 años haciéndolo. Y pues en realidad lo manejan inclusive los mastólogos, ¿no? O sea, hay gente que prácticamente diagnostica, hace la biopsia y opera, ¿no? O sea, todo en uno y es la verdad un poco complicado. Nosotros creo que tenemos un punto más de oportunidad porque nos dedicamos a diagnosticar y a poder resolver en algún momento dado esa situación del paciente. Pero en otros lugares, pues no, ya no toca, ¿no?, para el radiólogo. Entonces, como ven ustedes aquí, lo de primera línea van a ser las microcalcificaciones y los reforzamientos no masa. Esto que se vea obviamente por resonancia o por mastografía contrastada y lesiones menores de 5 milímetros. Cuando son diagnósticas terapéuticas van a ser lesiones quísticas complejas, distorsiones arquitecturales, nódulos BIRATS3, por ejemplo, cuando hay cancerofobia o el paciente definitivamente pues dice yo no quiero tener esa lesión ahí, y nódulos intraductales. Las lesiones de primera línea terapéuticos, eso también está así como un poco complejo, drenaje de hematomas y abscesos, digo a lo mejor sale muy caro, ¿no?, tratar de drenarle a un paciente, pero estamos hablando de a lo mejor algún paciente que tenga una complicación y que sea muy difícil someterlo a una cirugía para poder drenarlo, y la ginecomastia, que pues también es un tema, ¿no?, en donde a lo mejor estéticamente va a ser mucho más sencillo introducir una cánula y succionar ese tejido para un varón. De segunda línea, discordancias radiopatológicas y lesiones B3. Entonces, como ven ustedes, pues digamos que este tipo de biopsias no se hace, pues digamos, para todos, ¿no? O sea, se tiene que clasificar bastante bien para que no tengamos ningún detalle, pues por justamente lo caro que resulta. Realmente tiene pocas contraindicaciones absolutas, ninguna, solamente se tiene cuidado y obviamente quien es muy experto en realizar ese tipo de biopsias, pues puede hacer casi de todo, ¿no? La doctora Torres, que es una doctora de España, que ha venido a México y le encanta venir a México para darnos sus ponencias, tiene casos así extraordinarios de cómo hace sus procedimientos y quita tumores de 5 centímetros, la verdad, una cosa, ¿no?, se ve muy compleja, la verdad, muy, muy difícil, pero bueno, estas son las que son relativas, lesiones subcutáneas, lesiones adyacentes a implantes o dentro del pezón, y pues las discrasias sanguíneas que también son importantes. Técnicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues prácticamente pues tenemos el equipo ya conectado. Lo que hacemos es localizar la lesión. Si es por ultrasonido, pues obviamente se tiene la guía ecográfica, se coloca, se le hace la asepsia y la antisepsia, así como la anestesia. Y pues aquí solamente son esquemas para que nosotros podamos saber cómo se introducen la cánula. Prácticamente pues es paralela a lo que es el eje de la parrilla costal.
y lo que se intenta, cada quien tiene su técnica. La verdad es que yo pues tuve la oportunidad de ver a gente que tiene haciéndolo mucho tiempo, algunos mastólogos, y algunos dicen que lo ideal es ponerlo justo en el medio para que uno tenga la visualización de la cánula, otros lo ponen en la parte baja, pero bueno, ahí sí cada quien va tomando su experiencia. Nosotros lo que hacemos es siempre ponerlo debajo de la lesión, ¿no? Eso es lo ideal. Y bueno, aquí vamos a pasarles un video a ver si se puede pasar. A ver, ¿cómo le hacemos? Este es un video que nos hicieron favor, no tiene sonido, pero bueno, este es como de una forma rápida lo que se hace en una biopsia por ultrasonido, el material, el equipo. Este es un video que nos hizo favor de compartir la doctora Ginelli Silva, que se encuentra en el servicio de mama. Y bueno, aquí lo que hacemos es en guía en tiempo real, ver la aguja, cómo se abre la cámara y cómo se cierra la cámara, para poder identificar cómo va succionando las lesiones, ¿no? Pasó muy rápido lo anterior, pero pues prácticamente es lo que utilizamos. Al final del procedimiento ponemos un marcador para que nosotros podamos tener el control pues justamente de dónde se tomó la biopsia, y las muestras pues son bastante grandes, mucho mayores a la biopsia truco. Este es un ejemplo de lo que nosotros en ocasiones hacemos, una lesión en la mama derecha que parece pues una distorsión arquitectural, como que no tiene un margen muy definido, se ve como una sombra, y al momento de hacer justamente la biopsia, ustedes vean aquí la lesión, ¿sí? Y se puede succionar prácticamente. Esto se hace en tiempo real, ¿no? Eso es lo que hacemos, y al final se coloca un marcador en el sitio. Este tipo de lesiones que se ve muy pequeñita, creo que no tenía la lesión aquí, no tenía el tamaño, pero estamos hablando de lesiones de a veces 5, 7 milímetros. En este caso, esta paciente fue un carcinoma in situ. Entonces, al dejarle el marcador, pues en segundo tiempo para el cirujano oncólogo, pues es retirar, ¿no? Vamos adelante. Bueno, no todo es así como bonito, ¿verdad? Tenemos siempre complicaciones. Las principales pues son los hematomas, que siempre lo que tenemos un poco de miedo. Es mucho más, desde mi punto de vista, inicialmente la biopsia por ultrasonido es más compleja, porque pues obviamente hay que considerar muchas cosas, desde cómo abordar, cómo colocar al paciente, tener el mapeo de lo que es el Doppler. Y bueno, nos da la ventaja de que podemos ver los vasos. En una biopsia por estereotaxia, la verdad es que no tenemos tanto problema, porque pues el equipo lo hace todo, ¿no? O sea, solamente pues se programa y uno entra donde dice el equipo que uno tiene que entrar. Entonces es más difícil que nos sangre el paciente. Sin embargo, pues estas son las complicaciones, los hematomas. Como ustedes ya vieron en el trabajo de Fernando, pues también hay una posibilidad de rebiopsia, a pesar de que nosotros hacemos obtenemos un material con suficiente cantidad o suficiente gramaje, podemos tener una posibilidad de subestimación de hasta el 23%. Bueno, en algunos casos todavía se puede considerar hasta un 15% una biopsia terapéutica, ¿no? Los falsos negativos, pues ya quedamos que no son igual a 0. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos eso está bien descrito, en las lesiones que se consideran masas o nódulos, pues no hay un beneficio real comparado con truco, ¿no? O sea, solamente es para lesiones, como ya dijimos, microcalcificaciones o lesiones o distorsiones arquitecturales, o cosas que no podamos ver que tengan un suficiente tamaño. Va a ser operador dependiente, como les decía al principio, pues siempre da mucho miedo introducir una cánula bastante grande en la mama y encima sangra, pues es complejo, la verdad, pero pues así uno aprende. Y pues obviamente para poder llegar a utilizar este tipo de biopsias, creo que sí es importante tener un camino andado en lo que es una realización de biopsia corte, ¿no? Con aguja de corte gruesa. A veces parece muy sencillo, los chicos practican todo el tiempo este tipo de biopsias y dicen, pues es que se ve muy fácil, ¿no? Pero ya cuando uno tiene
las dos manos ocupadas y no encuentra la aguja, empieza uno la desesperación, ¿no? Entonces, por eso es importante que quien realice este tipo de biopsias necesita cierta experiencia en la realización de biopsias por TUCUT. Y algo importante, tanto la comunicación con el patólogo como con la parte de cirugía oncológica, obviamente. Nosotros, sinceramente, este trabajo que hizo Fernando surgió porque en muchas de las ocasiones cuando nosotros preguntábamos al paciente cuál fue su resultado de la biopsia, y me dijeron que bueno, ¿no? Eso era la conclusión. Y cuando uno iba a patología a checar este material, tenían una persona que nos decía, no se preocupe, salió bueno, maligno, benigno. Eso era todo para nosotros. No tenemos, desafortunadamente, en el PACS, en el hospital, una integración con patología. Entonces, de ahí es que nosotros empezamos como que a tener ciertas diferencias, decir, pero oye, es que yo lo estoy viendo muy malo, ¿no? Entonces necesito que me den más información respecto a eso. Y de ahí pues surge todo lo que ya ustedes vieron, ¿no? Respecto a qué tanto nos equivocamos, porque es una realidad, lo que queremos es equivocarnos menos y que realmente nosotros el diagnóstico que estamos dando pues sea el efectivo, ¿no? Al final es eso. Bueno, la biopsia por estereotaxia se maneja que en manos expertas puede llegar hasta un éxito del 99%. Se puede realizar con la modalidad 2D o tomosíntesis. Esto solamente es para cuando las lesiones realmente no se ven bien en una mastografía digital, y pues estas son las indicaciones: calcificaciones, distorsiones arquitecturales o asimetrías focales. Estos son algunos ejemplos de lo que se está descrito, cómo podemos hacerlo. Zonas de distorsión, francamente lesiones que parecen cicatrices radiales, o zonas de asimetrías o calcificaciones. Eso es como que el resumen de para qué utilizamos esto. Sinceramente, nosotros utilizamos en el hospital con mucha mayor frecuencia el material que tenemos para biopsias por aspiración para calcificaciones, porque pues en realidad hacerlo para nódulos pues no es que se desperdicie, pero muchas veces dices pues es que tengo poco y pues es lo que urge, ¿no? Entonces estos son algunos casos, como yo digo, de éxito, en donde pues se tiene un pequeño grupo de calcificaciones heterogéneas gruesas. Cuando nosotros colocamos el robot, que les digo, pues prácticamente se escoge al paciente, se programa y el robot nos dice si podemos llegar o no, y al control radiológico pues obtenemos las muestras, y en algún momento dado, en muchos de los casos se puede obtener más de 5 muestras, y el control radiológico nos permite saber si dejamos algo ahí. Esta paciente fue una hiperplasia ductal usual, no fue un carcinoma. Y pues la paciente afortunadamente no necesitó nada más que la biopsia por estereotaxia. Esta otra paciente ya había tenido una biopsia previa por ultrasonido, y por eso ustedes ven aquí el marcador, donde tiene estas calcificaciones, y a veces es difícil para nosotros porque la aguja prácticamente está sobre las calcificaciones. Entonces uno tiene que aprender cómo verlas para saber si estamos en el sitio correcto. Entonces se programa el robot, se acerca la aguja y posteriormente se pueden tomar las muestras. Vean cómo hace aquí la muesca del aire que se deja. En algunas ocasiones, aquí están los controles en donde podemos ver las calcificaciones. En algunas ocasiones podemos obtener prácticamente todas, pero a veces es difícil reposicionar al paciente, o a veces sangra, o a veces ya se puso nerviosa y le dio una reacción vasovagal, o también uno está nervioso y entonces pues lo que se puede hacer se quita, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Cuáles son las complicaciones para poder hacer nosotros una biopsia por estereotaxia? Principalmente las localizaciones de las calcificaciones cuando son subareolares o cercanas al pectoral, o una mama muy delgada. Estas cuestiones son muy importantes, ya casi no las sabemos, casi decimos si está en medio, si lo podemos programar. Si está muy superficial, la verdad, aunque queramos, no se puede. ¿Por qué? Porque el robot necesita cierta amplitud para poder introducir la cánula, que más o menos son 3 centímetros, para poder estar seguro de que no va a lesionar la piel. Esa sería la cuestión. Y en la estereotaxia, como la mama está comprimida, es menos probable que el paciente haga un hematoma, ¿sale?
Esto sí se puede pasar, pero es menos frecuente. Cuando las biopsias son insatisfactorias, nos ha pasado que pues, a veces la paciente se mueve, a veces el robot pues te dice que sí, pero hay una cierta movilidad de la mama, es flácida la mama y eso permite que tengamos cierta fluctuación del sitio ideal, porque tenemos un campo muy, muy pequeño. Cuando introducimos la aguja, lo que el material la aguja puede absorber obtenemos una variación de hasta 5 milímetros. Entonces, en teoría, estamos teniendo opción de obtener 5 milímetros a la redonda, pero en ocasiones, aunque uno quiera, la verdad es que dice está cerca, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Podemos lesionar la piel, podemos tener infecciones o podemos tener reacciones vasovagales. Esto principalmente pues se recomienda que las pacientes estén sentadas. Hay unas mesas especiales que se llaman las mesas prono, donde el paciente está acostado y es mucho más fácil, es más ergonómico, ¿no? Para el paciente que esté tranquilo, que no esté tan móvil en las sillas, pero pues insisto, nosotros tenemos un banco, ¿no? que lo adaptamos con ciertas cosas, ¿no? Otra complicación pues es una migración de clip, que donde se colocó el clip pues se movió, ¿no? Entonces esa es otra de las complicaciones. Bueno, ya para terminar, Fernando hablaba de algunas cosas que nosotros tenemos que considerar como radiólogos, y estas son guías que hacen también los radiólogos en recomendación con todos los hallazgos. Estas son guías británicas del 2018, donde nos habla principalmente de qué es lo que ellos hacen como algo regular para justamente tener mejores resultados y evitar procedimientos extras. Este es el consenso internacional europeo del 2023, y aquí es algo importante porque creo que si ustedes se dan cuenta, casi en todas en algunos tipos específicos de lesiones B3 nos están marcando como las biopsias por aspiración como algo regular. Ya no están marcando como, ¿no? Todo va igual a cirugía. Esto es lo nuevo, como igual que pasa cuando hacemos, cuando los cirujanos oncólogos operan, hoy pues la tendencia es a dejar tejido, ¿no? O sea, a no mutilar esas mamas, a dejar las mamas pues lo menos, digamos, lesionadas, y en las biopsias pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto se los quería mostrar porque en realidad hay como ciertas variaciones y en los consensos que se tienen, pues puede llegar a haber confusión, y lo único que yo quería mostrarles en estas tablas es pues la importancia de conocer cuáles son esas lesiones B3, cuál es la recomendación, en qué casos nosotros vean, por lo menos en 4 de ellas, se puede estimar que lo ideal hoy es hacerles una biopsia aspiración al vacío, no necesariamente en la primera ronda. La primera ronda es diagnóstica, pero si tiene una lesión B3, lo ideal en este tipo de lesiones va a ser una aspiración al vacío. No va a ser ya una cirugía. Claro que no nos escuchen los oncólogos porque nos cuelgan, ¿no? Aquí están los riesgos de infraestimación. Cuando no se hace, ¿qué puede pasar? ¿No? Eso es lo más importante. Y pues con respecto a nuestro trabajo de todos los días, a veces con los chicos decimos, pues qué padre, ya hicimos la biopsia y todo el mundo quiere meter las manos, ¿no?, a hacer una biopsia en realidad. Pero lo más importante, y yo siempre se los digo a los chicos con todo respeto, uno puede aprender a hacer las biopsias y no saber absolutamente nada, no saber cuándo sí, cuándo no, qué tipo de biopsia voy a recomendar. Entonces creo que esta pregunta es, pues, ¿dónde empieza y dónde termina mi trabajo? Primero, pues con el diagnóstico. Necesito tener un buen equipo, un buen técnico que me dé un buen estudio y pues comentarle al paciente cuáles son los hallazgos y obviamente con su médico tratante, ¿no? Voy a elegir qué tipo de biopsia le voy a hacer en base a los hallazgos que tengo, voy a realizarle la biopsia, ¿sí? Y pues tengo que valorar las complicaciones, el seguimiento y sobre todo lo que muchas veces nos cuesta trabajo, la correlación radiopatológica. Lo que yo estoy diciendo pues no va a ser realmente completo hasta que el patólogo me diga sí, ¿no? Y si no estamos haciéndolo correctamente, algo está pasando. Yo estoy a lo mejor mandando muchas biopsias o estoy dejando de ver o estoy dejando de hacer y pues se pueden quedar un cáncer en ese lugar. Nosotros en el hospital
previo al 2019, casi en una gran cantidad de casos se resolvían a través de marcajes prequirúrgicos, y pues como todo tiene que ir cambiando, pues creo que nos tocó la ventaja de poder tener pues herramientas que nos permitan hacer cada vez mejores cosas con menos. En el 2019 se empezaron a hacer biopsias con aguja de corte, percutáneas principalmente a través de ultrasonido, y en el 2022 al 2025 empezamos, en el 2022 iniciamos con las biopsias por estereotaxia, teníamos otro equipamiento, y hoy pues creo que es muy ventajoso tener pues estas opciones que se pueden resolver de otra manera. Hacemos más o menos de 4 a 5 procedimientos por día, que puede ser cualquier tipo de biopsia. Por cuestiones técnicas, pues las biopsias por estereotaxia se ven siempre limitadas, ya digo, material, equipo técnico, son muchos factores que hay alrededor, pero pues lo importante es que nosotros sepamos que se puede hacer. En la práctica privada pues siempre es difícil, porque al final son procedimientos bastante caros, y pues los aditamentos o el equipo en sí pues no es sencillo, ¿no? Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos, y pues necesitamos varias cosas. Siempre digo que los chicos, los residentes son nuestra mano derecha e izquierda, porque pues finalmente ellos hacen gran parte del trabajo en un hospital como es el nuestro. Participa una gran cantidad de gente, pero pues al final de cuentas necesitamos nosotros renovarnos. A mí me da mucho gusto cuando encuentro gente como los chicos de hoy, Fernando, quien viene después de haberse preparado en otro lugar, y que uno termina siendo su alumno, ¿no? Porque te enseñan otras cosas, y eso es lo más importante para nosotros, que podamos siempre aprender de ellos. Y pues creo que fue todo. Muchas gracias.